que nos expliques algunas cosas sobre qué es lo que hace Tensor, pero sobre todo, como una de las mayores figuras de España, sino de Europa, en esclerosis múltiple, nos gustaría mucho entender cómo está el estado del arte, cuál es la tecnología actual, cómo se diagnostica, cómo se sigue la esclerosis y cuál es el papel que juega Tensor Medical dentro de todo esto. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo te has enredado a fundar una empresa? Bueno, eso es una pregunta que a veces me hago yo, ¿no? Pero yo creo que nace un poco de las necesidades que tenemos nosotros en la práctica clínica, ¿no? Un problema que hemos tenido desde hace muchos años es la evaluación de una forma objetiva de los estudios de resonancia magnética, que, como está bien establecido, juega un papel crítico a la hora de no solo hacer un diagnóstico preciso y precoz de la enfermedad, es imprescindible utilizar la resonancia, sino que hoy día además tiene un valor esencial en el seguimiento de la enfermedad, con una tarea, un objetivo muy claro, ¿no? Que es detectar si la enfermedad tiene actividad. La actividad de la enfermedad muchas veces no se manifiesta clínicamente, ¿no? Y la forma que tenemos para detectarla es a través de la resonancia magnética y evaluar los cambios que se producen a lo largo del tiempo. Este análisis siempre se ha hecho o se sigue haciendo en la mayoría de centros de forma visual, en base a la experiencia del radiólogo y a través de una serie de herramientas muy sencillas, ¿no? Pero la necesidad que nos hemos encontrado desde hace años es que necesitamos una herramienta que nos dé un análisis más cuantitativo, más objetivo, automático, que nos ayude en nuestra tarea diaria para incrementar sobre todo la sensibilidad y sobre todo la reproducibilidad de nuestros análisis. Porque entiendo que hasta ahora el radiólogo, el neurólogo, tiene unas imágenes que, sea digital o físicamente, tiene que ver y detectar a ojo, simplemente a ojo desnudo. Sí, las imágenes hoy día trabajamos todo evidentemente en digital, ya la placa dura hace años que ha desaparecido, trabajamos a través de almacenamiento de las imágenes en un archivo digital que nos permite comparar con estudios previos, pero a pesar de esta digitalización, al final el análisis comparativo que hacemos entre una resonancia hecha en un momento determinado, la comparamos con una resonancia previa y lo que hacemos es buscar diferencias para valorar esta actividad de la enfermedad, lo cual tiene un impacto sobre el manejo terapéutico de los pacientes. Es decir, si un paciente está recibiendo un tratamiento A y nosotros detectamos que tiene actividad, aunque el paciente esté bien, esté clínicamente estable, pero si detectamos actividad, el neurólogo esta información la utiliza para decidir cambiar un tratamiento B, que por su mayor eficacia, que va a beneficiar al paciente. Y eso guía enormemente nuestra información en el manejo de los pacientes. Tal como funciona la esclerosis, ¿cuál es la consecuencia de no detectar que está habiendo actividad? No hay signos clínicos, pero sí está pasando algo, y si nada cambia en el tratamiento, ¿qué es lo que le ocurre al paciente? Bueno, el que detectemos actividad, aunque no esté reflejada en un cambio clínico, lo que está diciendo es que indica un mayor riesgo de que este paciente tenga actividad clínica en el futuro, y eso va ligado a la progresión de la discapacidad. Los pacientes con esclerosis múltiple tienen, por un lado, episodios agudos o subagudos de déficit neurológico, como puede ser una pérdida de visión, una alteración sensitiva en los miembros, en las extremidades, entre otras, pero al final estos pacientes lo que acaban haciendo es una discapacidad, o sea, progresiva, es decir, mayor dificultad para caminar, mayor dificultad para hablar o alteraciones de tipo cognitivo, ¿no? Y eso es lo que queremos prevenir, ¿no? El daño, la discapacidad irreversible que desarrollan estos pacientes. Y un factor, no el único, que influye en esta progresión es la actividad inflamatoria focal. La actividad produce una lesión en el cerebro y esto acaba produciendo una discapacidad futura. Si tratamos la actividad, prevenimos, al menos parcialmente, la progresión de la discapacidad. O sea, que tiene un impacto muy importante. Y es por eso que hay que tratar a los enfermos en función de su grado de actividad, con drogas más o menos eficaces ante esta inflamación. Por lo poco que sé yo de la esclerosis múltiple, es una enfermedad en que el sistema inmunitario está atacando el recubrimiento de las neuronas, la mielina. Sí. Una vez se ataca, eso ya no se recupera.
Sí, la verdad es que sí que hay ciertos factores de recuperación propios del sistema nervioso central, ¿no? En forma de intentar remielinizar el axón que se haya dañado, la mielina que se ha destruido, pues intentar remielinizar para proteger el axón y que facilite su función. Pero nunca la remielinización es perfecta y siempre pues queda una cierta secuela, ¿no? Sí que se está trabajando en buscar drogas que potencien esta remielinización, pero todavía en este sentido no hemos alcanzado un objetivo claro. De hecho, como paréntesis, hay un proyecto que se financió también en Capital Cel hace un tiempo, un proyecto del doctor Villoslada, que es una molécula que sí parece que puede tener un efecto remielinizador y curativo. No sé si es un proyecto que conoce usted, Bionur. Algo he oído de este proyecto. Las drogas, la esclerosis múltiple no tiene curación. Eso es algo que hay que quedar claro. Nosotros lo que intentamos a través de las drogas que se administran a los pacientes es modificar el curso de la enfermedad. Y de hecho estas drogas se llaman drogas modificadoras de la enfermedad. La enfermedad está ahí y no podemos hacer nada para curarla, pero podemos minimizar sus efectos, bien sea atacando la inflamación, que es lo que se hace actualmente, o buscando drogas que en cierta forma promocionen la remedialización o protejan, tienen un efecto neuroprotector. Las drogas, hay algunas que tienen un cierto efecto neuroprotector, pero todavía no hay una droga claramente que tenga esta función de una forma clara. Llegarán quizá. Esperemos que llegue, sí. En todo caso, de momento, por todas estas razones, es crítico que la enfermedad avance lo menos posible, que la pequeña capacidad de regeneración que pueden tener las neuronas se pueda ir dando, y de ahí surge la idea de utilizar inteligencia artificial para ayudar al ojo humano. Exactamente. ¿Cuántos años lleva con esto? Trabajando con este proyecto, sí. Bueno, yo creo que llevamos casi más de 10 años, ¿no? Desde que identificamos el problema, empezaron a desarrollarse algún programa de ayuda para la detección de actividad, de lesión nueva. Estamos viendo al final lo que buscamos son cambios entre dos resonancias, como si fuera pues un juego de buscar las diferencias, ¿no? Y esto que parece tan fácil, pues no lo es, ¿no? No somos sensibles, no somos robustos, y por eso necesitamos programas. Inicialmente, y estoy hablando hace ya pues quizás 15 o 20 años, salieron algunos programas, pero que eran muy simples, estaban basados simplemente en una sustracción entre dos imágenes, y esto no es suficiente. Hay muchos factores que hacen que se requiera pues, de ayuda basada en inteligencia artificial para que este corregistro y esta sustracción entre dos imágenes pues sea lo más robusta posible. Por hacernos una idea, ¿qué factores serían? La verdad es que si uno pensaría, bueno, son dos imágenes de color diferente, pero no, hay mucho más que el color, ¿no? ¿Cuáles son estos factores? Bueno, al final no trabajamos con color. Nosotros en medicina y en resonancia trabajamos con escala de grises. El color no se utiliza. La escala de grises es mucho más adecuada para ver sutiles cambios en radiología en general. Y lo que estamos viendo simplemente es la aparición de algo nuevo, ¿no? Pues una pequeña lesión focal, como un pequeño nodulito, y eso no es fácil de detectar, sobre todo cuando existe mucha lesión antigua, ¿no? Imagínate buscar en una fotografía un coche que está aislado, no tiene más coches, es fácil, pero cuando está en un parking que está lleno de coches, buscar un coche en particular puede ser más complicado, y eso es lo que necesitamos a través de estas herramientas basadas en inteligencia artificial, que aprenden además en base a lo que nosotros validamos y corregimos, porque evidentemente las herramientas tienen errores, hay que validarlos, pero sin duda tienen muchísimos menos errores de los que cometemos nosotros con el simple análisis visual. Y este tipo de herramientas que nosotros vemos en un montón de otros sectores, también para el seguimiento de ictus, para un montón de aplicaciones, responden un poco al hecho que se sabe desde hace muchísimo de que el ojo del radiólogo tiene una precisión X, que puede depender de si está cansado, sí, etcétera, etcétera. Las herramientas de inteligencia artificial, uno pensaría que estarían desarrolladas hace tiempo. ¿Cuál es la dificultad para que todavía no estén en uso?
Bueno, yo creo que cualquier herramienta, nosotros en nuestro trabajo diario, pues trabajamos con estaciones de trabajo como esta que estáis viendo aquí, tenemos una carga de trabajo pues muy importante, y cualquier herramienta que no sea fácil de implementar en nuestra rutina, es decir, que yo pueda trabajar desde mi propia estación de trabajo, sin tener que hacer ningún tipo de preparación de las imágenes, que no tenga que utilizar un programa externo, que no pueda pues, acceder a él desde mi estación de trabajo. Todo esto dificulta y me hace perder el tiempo. Y nosotros, desgraciadamente, no tenemos tiempo. Nuestro trabajo es muy intenso y por lo tanto necesitamos un programa que sea, primero, robusto, que sea amigable y rápido, y que se pueda integrar en nuestra rutina de trabajo con toda la información que nosotros producimos, para que pueda ser archivada de forma adecuada en el historial del paciente. Todo este proceso, que parece tan sencillo, al final es un poco más complicado. Y sobre todo tener una herramienta que sea robusta, porque herramientas hay muchas, pero, en fin, no todas tienen la calidad suficiente como para poder utilizarse en la práctica. Entonces, como me imagino que desde, por la reputación que te acompaña, me imagino que habrás tenido un montón de ofertas y posibilidades de entrar en proyectos. El proyecto en el que te has involucrado como cofundador es Tensor Medical. ¿Qué es lo que tiene este proyecto que te ha hecho decidirte a dedicarle tu tiempo? Bueno, en primer lugar, yo creo que este proyecto surge de la colaboración entre pues, el grupo de ingenieros de la Universidad de Girona que han desarrollado la herramienta y nuestra necesidad, ¿no? O sea, porque a veces sí que, y esto lo hemos comentado muchas veces, que existe a veces una discordancia entre lo que los ingenieros querrían o hacen y nuestras necesidades clínicas, ¿no? Y eso un poco, llevamos ya, como he dicho anteriormente, más de 10 años trabajando y hemos ido incorporando pues, nuestras necesidades a su programa, lo que hace que al final sea el programa que nosotros realmente queramos. Y en segundo lugar, sí que he tenido experiencia con otros programas que algunos son comerciales, otros son prototipos, otros son académicos, donde pues este tipo de solución también se plantea, ¿no? Pero nosotros que los hemos testado en general, pues el producto de Tensor Medical nos parece que tiene una sensibilidad muy elevada, es muy amigable y sobre todo, tal como hemos podido demostrar recientemente, funciona con unos requisitos técnicos por parte de la adquisición de resonancia que no son muy estrictos. Esto es uno de los problemas que pueden existir, ¿no? O sea, que podemos comparar resonancias hechas en equipos diferentes y con secuencias muy simples, no hace falta hacer ninguna secuencia avanzada o secuencias que no hacemos en la práctica clínica. Con lo que hacemos, incluso con una única secuencia de las que hacemos, es suficiente para poder utilizar este programa. Es decir, que los requisitos son mínimos, evidentemente que hay una base, la calidad tiene que tener un cierto nivel, pero a partir de ahí no tiene unos requisitos realmente importantes para poder utilizarlo. O sea, se trata de un producto omnívoro, digamos, que es fácil, por tanto, de exportar a otros hospitales, otras unidades. Entiendo que el interface, la manera en que interactúa con el clínico, también. El objetivo de este proyecto, entonces, no es, o hace mucho tiempo que no es ayudar aquí en Vall d'Hebron, sino que es implantarse en hospitales de todo el mundo. Exactamente. ¿Convertirse en un estándar, quizá? Bueno, es el objetivo. Nosotros recientemente pues, hemos analizado una encuesta que se ha hecho en Europa sobre el uso de herramientas automáticas para este tipo de necesidades y realmente menos de un 4% de los centros europeos están utilizando alguna herramienta de este tipo. O sea que el margen que tenemos todavía para una mejora asistencial utilizando estas herramientas es enorme, y esta es una solución que yo creo que es, pues, como he dicho, pues, no solo robusta, sino científicamente demostrada, que es útil y que además pues, es fácil de implementar. O sea que es un producto que yo creo que tiene ahora mismo un liderazgo dentro de otras opciones, claro. Y un poco para terminar, el camino que le queda por delante ahora al proyecto, la parte técnica también creo que todo el mundo coincide que está, si no resuelta, como mínimo muy bien desarrollada. La parte comercial, ¿qué hace falta para convencer
a los profesionales médicos, a tus homólogos de todo el mundo, de empezar a utilizar esta herramienta? ¿Cuáles son los pasos que vais a seguir para esto? Bueno, nosotros, además de recibir la aprobación tanto de la FDA como de las agencias europeas, que es un requisito imprescindible para poder utilizarlo como uso clínico, ¿no? Hasta ahora mismo está siendo un uso pues, experimental, pero lo que necesitamos, aparte de esta aprobación, es integrarlo técnicamente dentro de los sistemas de archivo digital y de análisis de los hospitales, ¿no? Los hospitales funcionamos con los sistemas denominados PACS, que son archivos digitales de imágenes, y esto además está ligado con los sistemas de historia electrónica, y lo que queremos, evidentemente, es una necesidad imprescindible, es que este programa se integre en esta red para que el flujo de información se integre totalmente en los flujos de información que utilizamos en la aeronáutica. Yo creo que eso es el paso que se está trabajando. Técnicamente está prácticamente solucionado y simplemente hace falta integrarlo en los centros hospitalarios, y también, evidentemente, pretendemos que las compañías farmacéuticas que analizan ensayos clínicos para evaluar la eficacia de nuevos tratamientos también es una herramienta que sería muy interesante para ellos para analizar la eficacia de estos fármacos. Los tratamientos que existen, hoy día existen aproximadamente unos 14 o 15 diferentes tratamientos de fondo para la esclerosis múltiple, y todos estos tratamientos tienen pues, modos de acción diferentes, una eficacia diferente, un coste diferente y unos riesgos diferentes, ¿no? Y uno se puede imaginar que los fármacos más eficaces son más caros y producen más efectos adversos. Por eso que es importante guiar a los neurólogos en base a esta información, no de forma exclusiva, evidentemente, hay otros factores, pero este es un factor muy importante para que el neurólogo tome la decisión de qué droga va a ser la más adecuada para un determinado paciente. Bueno, entiendo, con este universo tan variable, me imagino que los pacientes, cada uno es totalmente diferente, y con tantas drogas y con tan pocos mecanismos fiables o cuantitativos, debe ser un poquito complicado, ¿no?, navegar en cuál es el tratamiento adecuado para un paciente. Bueno, es que aquí hay muchísimos factores, ¿no? El paciente hoy día también es el centro de la decisión, ¿no? Él también toma sus decisiones, porque hay pacientes que pues prefieren tomar drogas orales, otros inyectables, otros subcutáneas, en fin, hay mucha... Y eso también hay que tenerlo en consideración, ¿no? Pues las drogas orales son muy cómodas, pero también son las más fáciles de que un paciente se olvide de tomarlas, ¿no? Cuando viene... ¿Sí? Tomas una pastilla, pues un día te olvidas o dices que te encuentras bien y no te la tomas. En cambio, cuando vienen al hospital a recibir un tratamiento por vía parenteral, pues hay un control estricto de que se le da el tratamiento, de que viene la visita, y tienes un control perfectamente correcto, ¿no? Pero tampoco es lo mismo si un paciente vive en un área metropolitana con un hospital de referencia cerca, que si vive pues, en un ámbito rural que le cueste pues, a lo mejor 200 kilómetros llegar a su centro hospitalario, ¿no? Entonces, hay muchos factores, pero cuando el neurólogo toma una decisión junto con el paciente de qué droga debe tomar, sin duda la información que viene de la resonancia magnética detectando actividad es un factor crítico y que es el más importante, es el marcador más importante para detectar actividad anatómica. Y por tanto entiendo que examinar la resonancia y errar en el diagnóstico, que el radiólogo no detecte que está pasando algo, tiene consecuencias muy graves. Evidentemente tiene consecuencias importantes, y eso es lo que nosotros queremos minimizar, que realmente la información sea robusta y fiable para que el neurólogo tome sus decisiones. Y de momento la experiencia está demostrando que parece que funciona. Exactamente, parece que funciona. Yo siempre lo que hemos pretendido de estos programas es que tengan una elevadísima sensibilidad, que la tienen. La especificidad a veces no es tan buena, por eso nos obliga a validar los resultados, pero nosotros, y yo siempre insisto, lo que no me gustaría es tener un programa que tuviera muchos falsos negativos, ¿no? No quiero falsos negativos. Que haya algún falso positivo,
es aceptable, y además los falsos positivos que detectamos no se deben tanto a errores del programa, sino a errores en la adquisición. Si la imagen no tiene una calidad muy buena, cuando la comparas con otra que es diferente, pues puede detectar falsas lesiones, y por eso el trabajo de validar visualmente los resultados es algo que nosotros hacemos siempre, y esto además permite que el programa aprenda de sus propios errores y mejore. Por eso es un programa. Doctor Rubio, muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros. Un placer.